Hola, 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 hola. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola.
Silenci que començo. Ya están poniéndose para hacer el campeón. Silenci que començo. ¿Qué tal? Buenas tardes desde el campo de la Torreta en Barcelona para presenciar esta siguiente jornada, la sexta de la Liga de Segunda División Femenina de Fútbol Playa Nacional entre el Peña Real Madrid y el Spartan Beach Soccer. Partido para que intente el Peña Real Madrid seguir con la estela de la última jornada y mantener ese pulso con el Rosas al frente de la clasificación de este grupo. Los aplausos en este campo de la Torreta, la presencia de los equipos ya formados sobre la arena de este campo y a punto de empezar este partido en esta jornada dominical, matinal, entre dos equipos y evidentemente pues el Spartan Beach Soccer a intentar rehacerse de la derrota que sufrió en el último partido que jugó en este escenario en el día de ayer. Vemos ahí la formación del conjunto madridista de la Peña Real Madrid, que irá de rojo, de negro el Spartan Beach Soccer, a punto de empezar este encuentro. Recuerden que pueden seguir todos los partidos de la primera y la segunda división del fútbol playa en la página web de la Federación. Partidos interesantes también los que tenemos tanto en la matinal como también en la jornada vespertina. Recordemos los marcadores, que el Black Wolf ganó a Spartan Beach Soccer por 1-8, que el Rosas Placha ganó a Maristas de Alicante por 2-10, que el GI Control Melilla y el Barcelona tuvieron un partido disputado, ganó finalmente el equipo local del Barcelona por 3-5 y finalmente la victoria del Real Madrid contra Maristas de Alicante por 1-6. Todo preparado para que empiece el choque. El saludo entre las capitanas del equipo, concretamente Dubicka y Paula. El intercambio de banderines, la foto protocolaria y a punto de empezar el partido en el campo de la Torreta. Hay cambio de campos, por tanto, a la derecha estará la Peña de Real Madrid y a su izquierda estará el Spartan Beach Soccer, a punto de empezar el partido, moviendo la bola del conjunto madridista. Preparada Dorantes, que va a poner la bola hacia arriba para que le pegue a puerta. Ahí está el saque inicial, el disparo, no la jugada ensayada, el balón para Dubicka. El disparo de Dubicka pega en el cuerpo
de una jugadora del Spartan Beach que intenta acelerar. Es Sandra. El disparo de Sandra y el gol. El disparo de Sandra y el gol. El primer gol del Spartan Beach Soccer, sorprendiendo al Peña Real Madrid. Contraataque de Libro después de la jugada que intentó realizar de inicio el equipo de Mónica Bernal. El disparo cruzado de Sandra se envenenó con el bote y acabó entrando a la portería del Peña Real Madrid, que ya va 1 abajo en el marcador. Ahí está el disparo, el bote, se confió Bubachir y el gol acabó, y la pelota acabó entrando en la portería del Peña Real Madrid, que va a sacar de inicio desde el círculo central imaginario. Busca el envío largo Sandra, aparece la figura de Paula que busca el disparo, llegó Dubicka para cerrar el espacio, toca en cortito Skivina, el balón para Bubachir, el disparo, uy, atención y el gol, el disparo de Bubachir, no controló bien el bote la portera del Spartan Beach Soccer, el balón se acabó envenenando y acabó besando las mallas de la portería del equipo del Spartan Beach Soccer. Empieza la matinal movida en el campo de la Torreta con 2 goles, 1 por bando, empate a 1 entre el Peña Real Madrid y el Spartan Beach Soccer. Ahí está, como no controló bien ese envío largo y el balón acabó entrando en la portería de Sheila. Saca el Spartan Beach, el disparo se fue por encima del larguero. Juega la pelota Dubicka, Bubachir levanta la bola, la coge, insiste en Dubicka, el balón que lo protege, intenta acelerar ahora desde la retaguardia. El balón que se acaba perdiendo por línea de banda, va a sacar Sandra, combinando con su portera. Busca el envío largo, profundo, intenta tocar con la cabeza, el balón rechazado, no puede controlarlo Paula, atención, intenta acelerar, el disparo, pega en el cuerpo de Laia, el balón que lo protege la misma Laia, juega atrás, el balón que lo controla Sheila, que va a buscar el envío largo, el desmarque de ruptura que intentaba la autora del gol Sandra, el balón para Laia. Perales, que buscaba la profundidad, el balón para Bubachir, que saca rápido con la mano. Jugando el Peña Real Madrid, la apertura para Dubicka, que busca el disparo, finalmente no, la jugada dentro del área, buscaba la jugada continuada, el balón acaba en los pies de Marta, el balón que intentaba acelerar Sandra, llegó al corte Caroline Adongo y el balón que se pierde fuera del rectángulo de juego. Va a buscar el envío Sandra, ahí está el balón colgado, Carolina Dongo no sabe rechazar, se tira al suelo para intentar rebañar la bola Marta, el balón lo controla y toca atrás. En tareas defensivas Dorantes, Bubachir, ahí está la instrucción desde el banquillo de Mónica Bernal, el envío largo. Lo buscaba Esquina, el balón acabó saliendo por línea, saque de esquina, atención el disparo ha pegado en el larguero, desde larga distancia de Dubicka. Va a sacar de portería Sheila, busca el envío largo, aparecía para controlar la bola. Llega ahí Marta Ibáñez, controla de espaldas a puerta, busca salida otra vez en Sheila, que busca el envío largo profundo de nuevo. Aparece Sorribas para controlar, busca girarse, tocó lo justito Dubicka para que el balón se fuera por fuera del rectángulo de juego. Va a sacar
Laia Perales busca el envío largo, toca con la cabeza, el balón rechazado, lo pelea Sorribes, lo va a ganar Dubicka, intenta irse, se tira al suelo Sandra, busca la combinación Dubicka con Carolina Dongo que inicia la carrera, busca el disparo, la apertura para Marina, Marina preparada, se va a quedar el balón en una mala posición, intentaba acelerar, no le cobran la falta, busca Carolina Dongo otra vez hacia atrás, la apertura para Dubicka. Empieza de nuevo el Peña Real Madrid. Ahí está el disparo y el balón que ha pegado en la cruceta de Dubicka. Caroline Dubicka. Levanta la bola Bubachir, el disparo, buscando el segundo gol en su cuenta particular. El balón lo controla dentro del área. Marina ha llegado bien para rebañar la bola Dubicka, que insiste en Marina. El balón se queda frenado en la arena. Rechaza la defensa del Spartan Beach Soccer. Saca de banda Carolina Dongo. Intenta acelerar ahora Dubicka. Va a buscar el disparo. Busca la apertura para la subida de su compañera. ¡Qué bonita la jugada! Y no pudo concretar Carolina Dongo, que además se hizo daño al impactar mal con el balón, que se fue por encima del larguero. Entra Laia Piquer en el primer disparo, el balón no acaba progresando, el balón que lo controla Skivina, que buscaba la apertura. Aparece la figura, sale Laia a contactar con el balón. Carolina Dongo, atención, el contraataque puede ser bueno. El balón para Sorribes, busca el giro sobre su eje. Llegó para cerrar el espacio Dubicka. Bubachir busca el disparo. El rechace que lo persigue Marina, pero se le acaba quedando Sheila. Controla el balón de espalda Marta Ibáñez, presionada por Carolina Dongo, sigue Carolina, atención la opción de Dubicka, Skivina, el disparo de Skivina y la buena intervención de Sheila para poner el balón a la esquina. Busca la colgada, Dubicka le pega de manera poco ortodoxa, la quita de dentro del área, Laia. Ahí está el disparo de Skivina y la buena intervención de Sheila. Atención, el balón para Dubicka. Dubicka, la apertura para la Carolina Dongo. La toca de colgadita. Buscaba el remate acrobático, pero no fructificó Skivina. El balón lo recupera Dubicka, que la juega con Skivina, la deja pasar. Atención, la jugada combinativa. Llega para poner la pierna Marta Ibáñez y el balón que se escapa por línea de banda, de fondo, mejor dicho, será saque de esquina. Intentaba buscar ahora sacar a Dubicka. Busca la combinación con Skivina. El mal rechace de Laia Piquer. Busca a Carolina Dongo la mejor opción. Ve a Skivina. Skivina va a buscar la chilena. Se prepara, se la deja. La chilena de Skivina. Pone la pierna Sandra para mandar el balón fuera. Saca Dubicka, el balón colgado al segundo palo. No pudo rematar Marina. Juega Sheila. Busca el envío largo con la mano. Protege la bola Paula. Busca atrás. Aparece Sheila de nuevo. La pelota que tiene Laia Piquer, la deja atrás, el disparo al palo. El disparo de larga distancia que intentó el conjunto del Partania. La siguiente jugada, el envío largo de Bubachir. El balón que controla Dubicka dentro del área, el giro sobre su eje, el disparo ajustándolo al palo y batiendo
a Sheila, marca Dubicka. Ahí está el envío largo de Bubachir, el control de Dubicka y el disparo con la zurda, ajustadito al palo. Se pone por delante la Peña Real Madrid. Preparada para servir de inicio el Spartan Beach Soccer. Ahí está el toque en cortito, el disparo, pega en el cuerpo de Marina, el balón para Carolina Dongo, que pide calma. Busca la jugada, apertura para Dubicka, que juega con Bubachir. Coge la mano, coge el balón con la mano, busca el envío largo, aparece Marina, protege la bola para que no progrese Marta Ibáñez. Aguantando en esa zona, le gritan desde el banquillo que la saque de la zona, recupera la bola Marina, atención que puede marcar el tercero la Peña Real Madrid, el balón que no sale, no, siguen luchando en esa zona, finalmente sí salió. La pide Dubicka, intenta controlar en la frontal, va a buscar la chilena, ahí está Dubicka, se la preparó mal, no pude pegarle, le pega finalmente Escorzo, el balón rechazado al segundo palo, donde aparece intentando Sandra acelerar, la quitó de manera expeditiva la defensa del Spartan Beach Soccer. Insiste de nuevo el Peña Real Madrid, el saque no es bueno de Carolina Dongo, que tiene que recuperar la posición ante la carrera de la jugadora del Spartan Beach Soccer. Ahora el bote se envenena a Bubachir, que insiste en Carolina Dongo. Atención, tiene espacio para correr, llega para cerrar el espacio, sigue Carolina Dongo, el disparo y el gol. Golazo de Carolina Dongo, golazo, golazo, golazo. Cómo le pegó con el exterior del pie izquierdo después de una carrera maravillosa, cómo aguantó el envite, puso el cuerpo y el disparo con el exterior, repetimos, del pie izquierdo, acabó entrando en la portería de Sheila. 3-1. Ahí está la carrera, cómo aguanta y vean cómo le pega con el exterior del pie izquierdo. ¡Qué maravilla de definición! Va a sacar de inicio de nuevo el disparo desde larga distancia, pero en Carolina Dongo, que se está multiplicando sobre el campo de la Torreta. Busca la combinación ahora desde larga distancia Dubicka y el gol. Golazo, 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 golazo. ¡Qué golazo de Dubicka! No se lo pensó dos veces, buscó el disparo desde larga distancia, la reverencia de Dubicka y el gol que marca la capitana del Peña Real Madrid para poner distancia en el marcador 1-4. Disparo durísimo, no controló bien los tiempos ni tampoco el espacio que tenía que cubrir Sheila, y el balón acabó besando las mallas de la portería del Spartan Beach Soccer, que empezó muy bien marcando a los 10 segundos de empezar el partido y que ve que a falta de 1:45 para acabar el primer periodo va 1-4 por detrás en el marcador. Bubachir protege la bola intentando acelerar, el balón que pega en las piernas de Ainhoa. Intenta sacar rápido el envío buscando la zona de delantero. Intentaba el Babonet progresar, el balón que acaba recuperando Bubachir, que saca rápido con la mano buscando la combinación. Aparece ahí la figura de Dania, la apertura de Dania buscando la combinación con Alejandra. Esta se la deja Carolina Dongo, el disparo de Carolina Dongo, fácil para Sheila. Saca rápido con la mano, busca la combinación, ahí está el intento de chilena de Alba Bonet, el balón lo recupera Alejandra. Laia Perales llegó ahí para poner la pierna de manera contundente. Dania. Saca Laia Perales, el balón para Sheila, busca el envío largo Sheila, aparece Carolina Dongo de nuevo, últimos segundos, el disparo, intentaba controlar con la cabeza
Alba Bonet, el balón que se lo queda Boachir, que saca rápido con Caroline. Pisa la bola Caroline, toca intentando acelerar, aparece para poner la pierna y rechazar la bola. Se acaba el primer periodo. Contundente la victoria de momento del conjunto de Mónica Bernal. Peña Real Madrid 4, Spartan Beach Soccer 1. Va a empezar el segundo periodo en el campo de la Torreta. Entre el Spartan y la Peña Real Madrid. Saca rápido. Uy, muy malo el saque de Laia Perales. Recupera la pelota en tareas defensivas. Dubicka. El intento de levantar la bola, va a intentar el disparo desde la distancia, le sale muy mordido, el balón para Sheila. Juega con Laia Perales, le devuelve la pelota con la cabeza, busca el cambio de juego, la pelota que controla el Bonet, intentaba pegarle a puerta, se quedó a medias. Atención el contraataque, el disparo y la buena intervención de Sheila después de la carrera de Sandra. Ahora es la otra Sandra, la del conjunto del Spartan Beach, la autora del gol, la que intenta acelerar, intenta girar sobre su eje, busca salida atrás. Para Sheila, que saca rápido con la mano. Atención, la aparición de Carolina Ndongo, las Sandras que se están dedicando a luchar por el balón, jugando la pelota desde la retaguardia ahora. Quick, la pelota que intenta acelerar. Dubicka al disparo. Ha salido por encima el larguero. Vuelve el balón a las manos de Sheila.
la pelota en tareas ofensivas. Esquivina intenta el recorte, llega para achicar espacios. Y el balón que lo recupera de nuevo el conjunto madridista. Kulik desde la portería buscando el disparo con la diestra, muy desviado, fácil para que la proteja Sheila y saque el balón del rectángulo. Hay dos balones en la arena. Sacará Sheila de portería. Busca el envío profundo, el balón que lo toca con la cabeza, Alba Bonet lo va a perseguir. El balón que intenta pegarle a puerta Paula, el balón que protege. Y acaba en las manos de esta mujer, Kulik. Carolina Dongo combina con su portera. Se la va a jugar desde larga distancia. Ahí está el disparo. Por encima el larguero de Sheila. Saca de portería Sheila con la mano, buscando la combinación. Aparece ahí para intentar acelerar Sorribes. El balón que lo protegió Sandra, que saca con la mano con Kulik. Kulik busca el cambio de juego, intenta el recorte, aparece Alba Bonet, que en el suelo Carolina Dongo, el balón que queda rechazado para Dubicka. Atención, el cambio de juego, el recorte dentro del área que intentaba Esquivina. Sigue Esquivina, la colgadita para Dubicka, Dubicka con Esquivina, que bien está jugando ahora, el disparo y la buena intervención de Sheila. Tuya mía muy interesante ahora entre Dubicka y Esquivina. Recupera la bola Dubicka, intenta acelerar, aparece para cortar la progresión Alba, que intenta pelear, se tira al suelo Kulik, no le pitan falta, de momento no hemos tenido ningún libre directo. Juego limpio, la pelota para Dorantes. Kulik. Busca Kulik el envío y el gol. Despistó el remate de Esquivina. Sandra, que tocó el balón, se envenenó con el bote en la arena y el balón que no pudo atajar se le acabó besando la portería. El gol de Kulik, que se lo vamos a dar ahí, aunque no sé yo si ha sido el gol de Kulik, si le ha tocado Sandra. Ahí está el disparo. El bote, como se envenena, no la puede tocar Sheila y el balón acaba entrando a la portería. Tiene que repetir el saque. Ahí está el toque, el disparo desde larga distancia, el larguero. El disparo de Marta Ibáñez acabó pegando en el larguero de la portería del Peña Real Madrid, que lo intenta de nuevo mediante Dubicka. El disparo fuera. Será saque de esquina. Ahí está el disparo de Marta Ibáñez, durísimo. Como baja en última instancia el balón y pegó en el larguero. Sacará Dorantes, marca jugada, busca el saque de esquina, juega Rasita, el intento de disparo de Esquivina, el balón rechazado, se lo queda Sheila, que saca rápido con la mano, buscando la profundidad, no puede llegar a ese envío. Sorribes, juega Carolina Dongo con Kulik, que el pase no es bueno, será saque de banda favorable al Spartan. Servirá Marta Ibáñez, ahí está buscando el corazón del área, parece Sorribes que intenta proteger la bola, las 2-6 peleando, ganó el envite Carolina Dongo, saca rápido Kulik, aparece para controlar la bola y progresar, lo intenta, creo que la controló con la mano, le dan la validez a la jugada, el disparo que intentaba Soraya,
que sigue aún con la bola, va a intentar el remate de espaldas, cae al suelo, la lucha, el árbitro dice que no, recupera la bola Spartan Midrace, Sandra, llega Dubicka para robar la bola, bueno el recorte de Dubicka, sí de Dubicka, el pase para Soraya, no controló bien Soraya, el disparo y se fue rozando el palo el disparo de Sorribes, de Dorantes. Lo intenta de manera infructuosa Spartan Beach Soccer, la pelota para Dubicka en el eje central. Va a buscar el recorte y el disparo. ¡Fuera! El disparo que se envenenó y se levantó con el bote en la arena. Y a punto estuvo de sorprender a Sheila. Uy, ahora el rechace, el remate. Estuvo atentísima ahora Dorantes para presionar la salida de bola y a punto estuvo de sorprender con un disparo rasito a una Sheila que no se ha entendido con su jugadora. Saca rápido con la mano Sheila, intenta peinar la bola Paula, el balón lo rechaza, lo pelea Dubicka con Laia Picker. El balón para Sheila, vuelve a insistir con el balón arriba. Rechaza la bola. La defensa de Spartan. Carolina Dongo. Dorantes intenta acelerar, pone la pierna a medias Paula, llega Dubicka, omnipresente en todo el partido. Gira sobre su eje, busca acelerar, el disparo de Dubicka, pega en el cuerpo de Paula que se escurre en la arena, sigue Dubicka, el disparo, arriba. Sheila. Bueno, el recorte ahora de Sorribes, intentaba acelerar, le ganó la bola a Dubicka, Dubicka busca a Dorantes, no llegó. La bola para Sheila que juega con Laia Piquer, busca el envío largo, aparece Sorribes, se la quita de encima de nuevo. La defensa de la Peña Real Madrid, busca el envío largo profundo. Aparece Paula para controlar, buscaba la combinación con Sorribes, corta la jugada Carolina Dongo que inicia el contraataque, aparece Marina, busca el disparo Marina, que bien le ha puesto el cuerpo ahora Marta Ibáñez. Busca el centro Marina, el remate, llegando desde atrás de Soraya. Atención. El control ahora de Alejandra. Busca atrás a Carolina Dongo. Se equivocan. A punto de llegar Sorribes. Saca rápido Kulik. Buscando la combinación con Marina. Rechaza la bola a la defensa de Spartan Beach Soccer. El balón vuelve a los pies de Kulik. Soraya. El disparo de Soraya. Ha pegado en el lateral de la portería en el soporte. Será balón favorable al Spartan Beach Soccer. Juega la pelota. Intenta Alba buscando la combinación con Marta. Marta con Alba. Alba va a girar sobre su eje. Intenta disparar. ¡Fuera! El disparo se fue por encima del larguero. Carolina Dongo, sale bien de la presión el Real Madrid, pero el envío no es bueno. Será saque de banda favorable al Spartan Beach Soccer en este último minuto y 34 segundos, 30 segundos ya para llegar al final del segundo periodo. De momento parcial 1-0 favorable a la Peña Real Madrid. Soraya, Carolina. Pide presión desde el banquillo del Spartan Beach. Juega la pelota Carolina Dongo para Kulik. Busca el disparo Kulik. Fuera.
Desviado. Últimos 35 segundos. La pelota para Kulik. Va a buscar el disparo desde su portería. A punto estuvo de engancharlo a Alejandra. Sacará a Sheila rápido con la mano, buscando la profundidad. Aparece de nuevo Carolina Dongo, que está omnipresente. Les piden tranquilidad desde el banquillo. La jugada que intentaba ahora Alejandra. Últimos 6 segundos. Le va a pegar Laia desde la banda y se acabó. Se acabó el partido, en este caso el segundo periodo. Parcial de 0-1 para la Peña Real Madrid. Peña Real Madrid 5. Spartan Beach Soccer 1. Va a empezar este tercer y definitivo periodo con victoria para el conjunto madridista. Lo intenta con una progresión desde el extremo derecho Sandra, encimada en esa zona, buscando la progresión, el disparo que intentaba Paula, llegando desde atrás. Lo acabó cogiendo Bubachir. Juega la pelota Carolina Dongo. El intento de recorte sigue de 1, se va de 2. Atención, ha recuperado la bola a medias.
el equipo del Spartan. Atención a la jugada de Esquivina, el recorte de Esquivina, sigue Esquivina, sigue Esquivina, sigue Esquivina. El balón para Dubicka. Queda rechazado para que lo controle Alejandra, que juega con Carolina Dongo. El bote no lo ayuda, intenta acelerar Paula, sigue Caroline, sigue Caroline, sigue Caroline, busca el disparo. Rechaza la defensa de Spartan. Juega Alba, busca el cambio, llegaba ahí para controlar la jugada Ainhoa. Sacará Laia Piquer, buscando el envío con el pie. Ahí está el envío, no es bueno. La deja correr Dubicka. Llega Bubachir, que se queda la bola. Saca rápido para Dubicka. Controla y pierde la bola la jugadora de Spartan Race. Ahí está Dubicka buscando la colgada. Puso la pierna. Sorribes. Dubicka mandaba la bola para que saltara Esquivina, saca rápida Sheila, toca con la cabeza a Dongo, el balón que lo tiene Esquivina, que se escurre en la arena, juega la pelota Laia Piquer, encimada por Dubicka, que recupera la bola, dos recortes de Dubicka, busca el disparo desde la frontal, el balón que se lo queda a Sheila, que saca rápido con la mano para Sorribes, el bote no las ayuda, llega en tareas defensivas Dubicka, el balón para Carolina Dongo, acelera Carolina con el disparo, arriba. Buscaba ahora el disparo acrobático, pero no fructificó Sorribes, vuelve a tener la bola ahora la Peña Real Madrid, el intento de recorte de Esquivina. El disparo de larga distancia y la buena parada de Bubachir. Después del buen disparo, saca rápido Bubachir. Esquivina. El disparo de Esquivina arriba. Saca Sheila con la mano. Rebaña la bola Paula, que la pide al segundo palo. El balón para Dubicka, el pase. Y la buena intervención de Sheila. Saca rápido con la mano. Controla la bola a medias. Alba. Y el balón que lo recupera Carolina Dongo, que busca el disparo. Pega en el cuerpo. Sale rechazada, intenta controlar el Spartan, el balón rechazado para Marta. Uy, se trastabilló con la arena cuando tenía toda la portería para poder batir a Bubachir. Le pegó una patada a la arena y el balón que acabó siendo favorable al equipo madridista. Le ponen agua en la cara a Bubachir. Servirá de banda la Peña madridista, la Peña Real Madrid. Atención, intenta llegar Dubicka, el recorte de Dubicka ante Sorribes, que la persigue. Sigue Dubicka, buen recorte, va a buscar el disparo, a pegar en el cuerpo de Sandra, que se tira al suelo, lucha la pelota Sandra, gira sobre su eje. Buena la maniobra ahora de Sandra, intenta acelerar, se llenó de balón y el balón que hizo impactar Carolina Dongo en su cuerpo acaba saliendo rechazado.
Saca con la mano rápido. Intenta acelerar. El balón lo controla Dubicka. Atención, roba la bola de Spartan Midrace. El disparo. Y buena la intervención ahora de Kulik, que ha entrado sustituyendo a Buachir. Juega la pelota, se trastabilla con la arena Sandra. Recupera la verticalidad. Tiene detrás de ella Dorantes. Llega la presión de Dania. El balón para Laia Perales, que pierde la bola ante Dania. Juega la pelota Donantes. Donantes busca la incorporación de Esquivina. La pide Dania. Intentaba combinar con Donantes. Llega Sorribes, que pega un puntapié a la bola para que la pelee Alba. Alba con Carolina Dongo. Gana la pelota Carolina Dongo. No, sigue Alba, sigue Alba, sigue Alba. Sigue Carolina Dongo peleando el disparo. El balón rechazado. No lo puede mandar al fondo de la red Sorribes. Despeja de manera contundente Carolina Dongo. Entra Marta Ibáñez. Pincha Master. Últimos 5 minutos y 58 segundos. Ya la tiene que ser atendida Carolina Dongo, que se hizo daño en el último despeje. Pues parece que se ha hecho daño en el despeje, seguramente en un dedo del pie, no podía andar, tienen que sacarla del rectángulo de juego. Se retoma el juego, el envío largo, rechaza a Alejandra, el balón que intenta acelerar ahora con ese autopase Marina, se la quita de encima, el balón rechazado, atención, el centro. El mal rechace de Dorantes, pero el balón acaba en las manos, mejor dicho, de Kulik, que busca Marina. Busca el recorte Marina, ahí está encarando a su par, sigue Marina, sigue Marina, sigue Marina, se tira al suelo Marta Ibáñez, la pelea Marina, cae al suelo, el balón que le pega Alejandra, lo buscaba Dania, que persigue la bola porque no ha salido, sí, finalmente sí ha salido de la línea de fondo. Sacará Sheila. Pelea Sorribes. Gira, qué bien gira Sorribes. Qué bien le han encimado, le han cerrado el espacio. Aparece Alba, lucha Alba, intenta acelerar. Piden falta. Dania, el disparo de Marta Ibáñez. El balón para Marina. Marina con Laia Perales. Sigue. Qué bien ha llegado para achicar espacios Marta Ibáñez. El balón ya lo tiene Laia Perales, pero se lo queda Alejandra, que cede a su portera. Busca el balón llovido, la pide en el segundo palo Dania, la jugada de Marina, se llenó de balón Marina, que buscaba acabar ella la jugada. La jugada para Paula, Paula va a levantar la bola ante Donantes, busca la llegada también de Alba, el balón suelto, lo pelea Dania, sigue Dania, cierra el espacio Marta Ibáñez. Sigue Dania, protege Marta Ibáñez, que se la deja Sheila. Busca el pase largo, aparece la figura de Alba, protege la bola Alba, va a girar sobre su eje. Encimada por Alejandra, el balón para Marta Ibáñez. Laia Perales, Marta Ibáñez, el disparo. Intentó contactar con la bola en la frontal imaginaria del área, pero el balón que se pierde por línea de fondo. Saca Dorantes con Kulik, Kulik con Dorantes. Busca el envío largo. Aparece Dubicka. Dubicka, el intento de centro. Marina y el sexto. Gol de la Peña Real Madrid. La jugada de Dubicka, que está haciendo un partidazo. 2 asistencias, 2 goles ya para ella.
El pase al segundo palo aparece para remachar a portería vacía Marina. Marca el sexto el Peña Real Madrid, marca el sexto ante Spartan Beach Soccer. 6-1, nuevo parcial de 1-0 en este tercer periodo para el equipo madridista. Va a sacar Spartan Marta Ibáñez. Últimos 3 minutos y 14 segundos de partido en este partido inaugural de la jornada dominical. Sexta jornada de la segunda división de fútbol playa femenino. Soraya busca la colgada. Toca mal Sandra. El balón que se lo deja su portera Marta Ibáñez. Saca rápido Sheila. El balón rechazado. Intenta pegarle a puerta. Paula. El balón lo controla Dubicka. Bueno recorte de Dubicka. Ahora se pasó de frenada con el pase, autopase. Kulik. Soraya. Kulik. Busca el pase rasito, el disparo que intentaba desde su campo. Marta Ibáñez, el balón fácil para Kulik, que levanta la bola, vuelve a pegarle a puerta. Intentaba llegar a ese envío Skivina, pero el balón se pierde por línea de fondo. Saca Sheila, rechaza de manera expeditiva la Peña Real Madrid el intento de sombrerito de Dubicka. El balón para Sandra, doble recorte de Sandra. Dubicka, el autopase de Dubicka, sigue Dubicka, ve a Sandra, Sandra para remachar. ¡Qué buena parada de Sheila para mandar el balón a la esquina! Va a servir de esquina. El balón hacia atrás. Último minuto y 26 segundos. Skivina. El recorte de Sandra. El balón rechazado. Controla e intenta acelerar Marta Ibáñez. Cierra el espacio Sandra. Buscaba la llegada Skivina. Dubicka, Skivina. El balón se lo deja para Sandra. Sandra busca la colgada. Skivina intenta el remate acrobático directamente fuera. El envío largo, quedan últimos 30 segundos. La levanta Kulik, el disparo de portería a portería. Y Sheila en 3 tiempos evitó el gol. Se va a acabar este partido con victoria de la Peña Real Madrid, que repite guarismo en el partido que cerró ayer la jornada vespertina, también con un 1-6 ante Maristas de Alicante. El disparo y la buena intervención de Sheila. Últimos 4 segundos, se va a acabar el envío largo buscando el disparo y se acabó el partido. Finaliza este partido en el campo de la Torreta. Victoria de la Peña Real Madrid sobre Spartan Beach Soccer por 6-1 con goles de Boachir, Marina, Carolina Dongo, Kulik y Dubicka, que marcó 2 goles y también ofreció 2 asistencias. El primer partido acaba así, con este saludo protocolario, y seguramente ahora con las repeticiones de las mejores jugadas. Nosotros volvemos cuando empiece el segundo partido a las 9:15 en este mismo campo. Rosas Placha contra Giri Control Melilla B. Hasta entonces. Déjate acabar.